de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Nunca Fuiste al Cine. Empezamos ahora, no es la segunda. Queríamos ver si estaban atentos. Exactamente, y estaban, porque un par nos mandaron mensajes. Che, empezaron a la 1, mal, porque si pensaban que empezamos a la 1, no escucharon a las compañías que se fueron, así que un tirón. No estamos quemando a la operadora, por favor. Fue una maniobra de producción nuestra. Exactamente, fue algo diabólico. Exacto. Por parte nuestra. Viste, porque a veces uno entra en la inercia y uno no sabe si el público está atento o no está atento. El público dice, pongo la radio a esta hora. Para mí está nerviosa por el partido de esta noche. No sé de qué hablas. Sí. Yo lo sabía, me crucé con un par de personas que ya están yendo para Núñez. Duelo de escritorios. Bueno, no voy a entrar en esa porque no es una disputa que me resulte conocida, es muy ajena. Nosotros jugamos el lunes a la noche, con un equipo rojo y blanco también, pero bueno, estamos en otras minucias. De local. De local. Íbamos a jugar hoy, me lo iba a perder, pero bueno. Pero esto no es un programa del ascenso. No. Así que no vamos a hablar del partido de hoy a la noche ni del que usted menciona. Vamos a hablar de cine. Exactamente, porque siguen pasando cosas a nivel cine. Saludamos a Sole Vázquez en la operación. Sí, a su lado, Juaneco dispuesto a tomar las riendas. Y una compañera, no sé si está practicando. No, creo que está visitando. Está bien. Visitando. Bueno, bien. Porque viste que a veces hay operadores ahí practicando y después los vemos habitualmente en la tribu. Bien, tenemos varias cuestiones para esta... Somos nosotros dos. Buenas tardes, Rodrigo Ferreiro, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Hay muchas ausencias. Paula está trabajando, Aus está ahí con su gatito, está bien el gatito. Que está trabajando. Bueno, claro, es incomprobable. Cree porque es su hermano. Sí, es verdad. Bueno, hay algo sanguíneo. Bueno, ¿tenía calor o quería mostrar la camiseta? No, está caluroso, está el estudio caliente, como se dice. Saludamos a las compañeras de La Que Nos Parió. Es el programa que siempre nos deja el estudio a tiempo. Sí. Usted sabe. Sí. Y eso que tienen, generalmente al final del programa tienen ahí como un plato fuerte. En este caso tuvo una artista tocando en vivo con un teclado de dimensiones ingentes sobre esta mesa. Y a las 14 ya podíamos estar acá adentro haciendo el programa. Sí, espectacular. Así que buenas compañeras. Escuchen ese programa y escúchenlas a ellas. Sí, y hablen de ese programa también. Bien, 2 horas dura también, ¿no? El programa de las compañeras. Exactamente, a partir de las 12 del mediodía. Ahí está. Bien, hoy tenemos entonces, somos pocos aquí. Ahora en un rato va a venir Alex, se va a ir nutriendo de a poquito el estudio. Va a venir Alex, después va a venir Lu con su columna de todos los meses. Así que de a poco va a estar Ale Tevez a la distancia, no aquí con su columna, sino hablándonos un poco de la Semana de la Cinefilia en Córdoba. Vamos a tener un entrevistado en un ratito y después van a visitarnos también otras personas más tarde, pero decíamos, no está Paula, no está Agus porque está con su gato, tranqui, no pasa nada, algo rutinario. No está Rosaura Barleta tampoco, que le mandamos un saludo, cumplió años. Exactamente, la semana que viene le festejaremos el cumpleaños aquí presencial y en vivo. Y Santi Can, que está descansando un poquito y también laburando, ¿sí? Claro. Porque me dijo que tenía ganas de venir, pero estaba complicado. Lo vi un poco golpeado el martes en Peña Sin Cadenas, pero sin embargo se quedó estoico hasta la segunda función. Hay de unas películas que no podemos decir qué es lo que vimos ahí. Espectacular, la verdad, la programación, al menos la de las 19. Usted sabe, si no lo conoce, Fernando Martín Peña programa 2 funciones semanales en Hasta Trilce, a las 19 y a las 21, películas totalmente secretas que no se pueden saber antes ni después, salvo para quienes hayan asistido a esas funciones. Exactamente. ¿Estaba Peña este martes? Estaba Peña, sí. Incluso presentó la primera película con una
alocución extensa, de la que no puedo dar detalles porque estaría dando pistas de lo que se vio en esa función, pero fue muy interesante. Claro, porque había sido la marcha universitaria ese día, Exactamente, ¿no? fuimos Sí. después de la marcha y ahí nos encontramos. Bueno, hoy va a estar Peña en el Cine York, ¿sí? Por eso quería verificarlo, por eso Sí, no quería... sí. Hoy va a estar en el Cine York a 8:30, creo que van a pasar su película, me parece el documental de Bellande. Sí, La vida oscuras, a las Exactamente. 18, si no me Y equivoco. después él va a hacer su Peña sin cadenas en el Cine York. Exactamente. Así que la gente que vive en zona norte vaya, pues es un Y la que vive en espectáculo Capital bárbaro. también, porque acá sale un colectivo desde FM La Tribu, no sé cuál, porque tenemos que ver el Google Maps para ver qué nos lleva, pero vamos a ir. Vamos ¿Vas a estar ir? presente. Voy a estar Bueno, presente. yo voy a ir al Malva hoy, a ver Hijo Mayor otra vez. Ah, mira. Con Fernanda, que no la vio. Mira. Entonces, escuchó la entrevista Fernanda de la semana pasada, Cecilia Kang, y dijo, quiero ir a ver esa película. Además, parece que hay música en vivo ahí o algo Ah, no, sé. sigue hay un after en Exacto. La La La, ahí en Exacto. Villa Ortúzar, un lindo localcito en Villa Ortúzar. Va a tocar El Asesino del Romance, que es la banda de Cecilia Kang y que musicaliza la película también. Y que tiene un pequeño cameo ahí en esa primera época en que se escucharon unas cumbias en un local. Muy bien. Paraguay, si no me equivoco. Exactamente, en Paraguay, exactamente. Bueno, nos escucha por FM La Tribu, nos manda mensajes. Ayer si estuve en quiere. el Malva. Vos dijiste que ibas a ir al Malva, ayer estuve en el Malva. ¿Qué fue a ver? Fui a ver el ciclo de cine argentino de los 60, la película Los Inconstantes, de Rodolfo Kuhn. Película del 62, 63, no estoy seguro del año, pero por ahí. De la modernidad cinematográfica argentina, la primera de ellas, podríamos decir. Interesante la película. Interesante la modernidad en lo formal y también en lo discursivo. Una película que tiene sus cosas para charlar. Pero bueno, es uno de los directores referentes de esa generación, la del 60, que dirigió otras películas como Pajarito Gómez, Los Jóvenes Viejos o se me fue la otra, Ufa con el sexo. Hace como unas comedias, unas sátiras muy divertidas y con contenido político bastante evidente, que no implica que sean panfletarias. Son grandes películas las de Rodolfo Kuhn. Bien, entonces, y sigue además el ciclo, imagino. Sí, hasta fin de mes porque el jueves 28, el ciclo lo programa Peña en ocasión de la publicación del libro La mirada cinéfila, si no me equivoco, es el título del libro de Daniela Cossack, que es una reedición de un libro que editó, si no me equivoco, el Festival de Mar del Plata, años atrás. Lo reedita Taipei Libros, dedicado a revisar la historia de, no sé si me acuerdo, la revista Film, ahora tengo Sí, creo que sí, editada por el Cineclub Núcleo. Estoy tirando muchas imprecisiones porque estoy hablando de memoria. Pero bueno, el jueves 28 va a ser la presentación y cierra luego de la presentación del libro, con presencia del autor y gente de la editorial, con la película Dar la cara de José Martínez Suárez. Otro referente de la generación del 60, si no lo sabían, el hermano de Mirta Legrand, fallecido hace unos 5 años aproximadamente. Bien, nos escuchan entonces por FM La Tribu y también por el 88.7. Nos manda mensaje al 11 31 26 0 88 7. ¿Y qué más? Las redes sociales nuestras. Nunca Fuiste Cine. Ahí YouTube, en Instagram, nos pueden comentar, nos pueden mandar mensaje por ahí también. Nos Suscríbanse pueden a YouTube. Exactamente. Quédese porque estamos hasta las 4 de la tarde. Esto recién empieza. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Vamos a escuchar un audio, ¿sí? Ya la semana pasada venimos siguiendo hace rato lo que está pasando en la ENERC. En este caso es un audio de un video que subió la ENERC sobre la biblioteca, donde habla, la voz en off es Octavio, que es trabajador de la biblioteca y delegado de la ENERC. Nosotros, además de ser la biblioteca de la escuela, somos también la biblioteca institucional del Instituto Nacional de Cine.
Nosotros éramos 8 personas, por eso digo, y estábamos pensando en incorporar más personas, había una solicitud de incrementar el personal, pero bueno, con esta gestión nos vimos con la noticia de que eso no solo no iba a ser posible, sino que se vio reducido el personal. Hubo 3 personas que fueron despedidas en el transcurso del año 2024. La colección ha crecido a partir de donaciones, cada tanto encontramos por ahí una cosa muy valiosa, entonces a veces, bueno, de alguna manera nos ponemos de acuerdo entre nosotros y hacemos una pequeña vaca y lo adquirimos, sobre todo cuando se trata de algo muy raro que sabemos que va a desaparecer. Esto también eso es una pasión de alguna manera, es un lugar en el que me siento parte, que ha sido parte de mi vida, que lo va a seguir siendo, y bueno, todo lo que uno puso de alguna manera uno quiere que eso rinda sus frutos y que no se pierda, ¿no es cierto? Sábado. Escuchamos musicalmente Bajada, Don Bochinche y compañía. Bien, escuchábamos el audio con algunas interrupciones porque es un video. Vayan al Instagram de la ENERC, que lo acaban de subir, con respecto a la importancia de la biblioteca en la ENERC, cómo la ajustaron, que forma parte del ajuste en general que está sufriendo no solamente la ENERC, sino todas las universidades, y por lo cual hubo una marcha el pasado martes 12 de mayo, y veremos cómo sigue la cuestión. Más adelante vamos a estar charlando con un instructor de la ENERC, si todo sale bien, así que vamos a profundizar un poco. Síguela. Alguien que va muy seguido a la biblioteca de la ENERC a hacer sus investigaciones secretas es Ale Pérez, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Ale? Gracias, ¿está bien? Bien, gracias por atendernos. Vos podés contar muchas historias, seguramente, sobre la biblioteca y el archivo de la ENERC, pero hoy te llamamos para que cuentes otra historia, que es algo que mencionamos tal vez al pasar en los últimos programas, pero que sucedió y terminó hace muy poquitos días, que es la Semana Mundial de la Cinefilia. Vos estuviste ahí, queremos que nos cuentes cómo estuvo eso. Sí, estuvimos ahí en Córdoba del 6 al 13, hasta hace unos poquitos días. Se hizo la 7ª Semana Mundial de la Cinefilia en el Cineclub de Carril, el municipal de la ciudad de Córdoba capital. Como siempre, una semana entera de proyecciones desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, y a veces, salvo un día que hay trasnoche, ese dura hasta las 5 o 6 de la mañana. Tremenda las trasnoches. Llegaron para quedarse las trasnoches de la Semana Mundial de la Cinefilia. Sí, este año empezó más temprano. El año pasado habían empezado a las 12. Sí. Las trasnoches, esta fue la trasnoche medio mentirosa. Empezó a las 10, pero terminó más o menos casi a la misma hora. Entonces, fue una noche extrema. Pero sí, es si bien no se sabe bien, es un evento cinéfilo, no es un festival per se. Me acuerdo que un crítico se había enojado porque le habían dicho que era un festival a la Semana de Cinefilia. No, es un evento donde se junta mucha gente a ver películas, algo que no pasa muy seguido en los festivales. Uh-huh. Y que es casi más una anomalía que gente se junta a ver en una sala y que se junte por el simple hecho de ver y después discutir y hablar de películas. Así que sí, de miércoles a miércoles pasó esto en Córdoba con una cantidad increíble de funciones. ¿Cuáles fueron las particularidades de la programación de este año? Bueno, los invitados, lo que hacen con La Vida Útil y el Cineclub, que son los que organizan, es ellos no programan, sino que son como programadores de programadores. Ellos no sí, ellos no deciden qué películas se pasan, sino que invitan gente a que pasen películas. Hay una definición muy linda que dio Mau Alena, que fue uno de los oradores de las actividades especiales que se hacen a la mañana en el Cineclub, que dijo que es como la unión de todas las cinefilias solitarias. Encuentran su lugar en la Semana de Cinefilia para mostrar esas películas que ven solos en su casa y que se entusiasmó a gente en una sala grande y llena. Entonces, cada uno que va y lo invitan lleva películas que lo entusiasman, que es la mejor manera de programar. Por ejemplo, estuvo Peña, que recién estaban hablando, que llevó un ciclo de Homero Manzi, de películas guionadas por Homero Manzi. También dio una charla, también hizo un Peña sin cadenas, aunque un poco menos desencadenado porque tuvo una serie de condiciones que le dieron. Pero sí, estaba un poco encadenado. Estaba un poco encadenado, sí. Bueno, estuvo José Miquio, que es como siempre
el crítico invitado, el invitado perpetuo que está siempre. El padrino dando casi de la semana. Sí, que da siempre la charla inaugural y también programó películas italianas, como todos los años. Un foco de Landuan, que es siempre hay un foco sobre cine clásico americano olvidado. Después hubo invitados de otros países, Diego Cepeda de República Dominicana, Héctor Yargún de Chile, que vinieron a traer películas de sus países y también dieron charlas. El Museo del Cine fue con un ciclo de divas argentinas, pasaron películas de Mirta, de Barbara Singerman, y de varias actrices más. Por eso, siempre es muy variado, siempre hay algo, para todo tipo de cinefilia siempre hay una película que puedan ver. Y esto, que hubo a la mañana también actividades especiales, estuvo Daniela Cossack y Milagros Porta presentando el libro de Daniela sobre la revista Tiempo de Cine, que acompañó la publicación que acompañó el nuevo cine argentino de los 60, la generación del 60. Tiempo de Cine. Y que ayer fuiste vos, ¿no? A ver la de Kun, escuchaba recién. Sí. No se puede pensar toda esa generación sin Tiempo de Cine. El ciclo de Malva también tiene que ver con esta publicación de Taipei, que ya está en venta en librerías también. Y después hubo algo muy divertido que durante 2 jornadas hubo una charla que se llamó Momentos Estelares de la Cinefilia, y cada uno de los oradores llevaba un momento que para ellos cambió la historia del cine. Eso está todo filmado, así que pronto supongo que estará subido en La Vida Útil. Participó Paula Félix Didier, Mau y Elena, estuvo también los invitados de cada programador, también habló de varias cosas que después se van a poder ver. Pero bueno, como siempre, un momento para ver películas y sobre todo volver renovados, con ganas de seguir aprendiendo y ocupando esos huecos, ese álbum de figuritas que siempre nos falta a todos en nuestra formación cinematográfica. Tal cual. Una perlita que te haya quedado, que te haya sorprendido, que hayas descubierto, que te hayan dado ganas de seguir tirando ese hilo a la vuelta. Bueno, en la trasnoche dieron una de Blake Edwards que no había visto, o sea, Blake Edwards conocido por las películas de La Pantera Rosa. Claro. Dieron una de Experimental in Terror, que es una película que realmente inspiró mucho a David Lynch. Mira. Bueno, hay un villano que respira mal y el pueblo donde pasa todo se llama Twin Peaks, me parece un poco obvio. Me vuelvo con muchas ganas de ver su cine, que no es tan visto, sino más allá de lo canónico, que es algo que pasa mucho en la Semana de Cinefilia. También lo de Alan Dwan, que todo lo que pasaron, solamente pasaron 4 películas de casi 100 que hizo en toda su carrera, pasaron un poquito, una representativa de cada una, porque es imposible pasar todo, pero bueno, queda un montón de espacio para todavía descubrir. A ver, cosas que no sean estadounidenses, para que no quede muy de ese lado. Bueno, la película de Mirta Legrand, que yo no había visto nunca, que era La Doctora Quiere Tangos, creo que Santi Can y Agus la van a haber visto y se han reído mucho como nos pasó a nosotros. Es una lástima, ¿no?, que las películas de Mirta no sean tan vistas y que haya quedado tan olvidadas, más allá de las canónicas. Y una película mexicana se llama Matiné, que es de Jaime Humberto Hermosillo, de 2 chicos que se escapan del colegio y terminan para ir al cine y no los echan del cine, entonces se suben a un camión y pasan a tener aventuras, pero aventuras muy sórdidas, con asesinatos y de todo. Así que esas se encuentran también por ahí. Son películas que si uno no encuentra la posibilidad de verla en la Semana de Cinefilia, capaz le pasa de largo o no se toma su tiempo en su casa para verlo, y que dejo que van a salir acompañado con otra gente que tiene el mismo entusiasmo. Sí, y supongo que esta idea de invitar a distintos cinéfilos a ser de programadores también hace que ese descubrimiento sea de lo más ecléctico posible, porque claramente de los invitados que mencionaste y los otros que también estuvieron, pueden coincidir en gustos, pero en lo que se le puede llegar a ocurrir con alguna consigna que tengan para programar es totalmente
diverso y variado. Y eso enriquece un poco la programación, imagino. Sí, sobre todo cuando eran bastantes abstractos porque siempre le ponen una consigna. El de este año fue utopía y distopía. Es muy amplio lo que puede ser esos dos conceptos. Entonces termina entrando desde una película brasilera del nuevo cine brasilero hasta una película casi comunista de Kim Vidor con Our Daily Bread, con el pan de nuestro cada día. Entonces es muy amplio, las consignas están para eso, para que sea un abanico muy grande y también para que la cinefilia también sea un juego de descubrimiento y de sorpresa constante, por más que no te gusten o no todas las películas que se pasan. Ale, ha sido un placer como siempre, te esperamos para el mes que viene, falta poquito para tu próxima columna, así que bueno, hermosa tu charla, nos da muchas ganas de ir a Córdoba a la Semana de la Cinefilia, veremos si el año que viene podemos ir desde aquí. Abrazo grande. Un abrazo grande para todos ahí en la mesa. Era Ale Tevez, columnista del programa de Nunca Fuiste al Cine, tiene sus columnas todos los meses, están buenísimas, y fue a la Semana de la Cinefilia y nos contó, estuve repasando ahí, la verdad que, yo no sé si hay algún evento acá de esas características, más allá de lo que sucede en Córdoba. No, pensemos que Córdoba es como, junto con la ciudad de Buenos Aires, y tal vez un poco más de a ratos, es un núcleo... un centro neurálgico de la cinefilia nacional, ¿no? Muy concentrado obviamente en los grandes centros urbanos, por el acceso, por la distribución de películas, pero todo lo que pasa en torno al Cineclub Municipal Hugo del Carril, que es municipal, insistimos, pero está llevado adelante por gente muy valiosa y con una sensibilidad cinéfila que ha permitido que surjan todas estas iniciativas. Pienso que acá un espacio equiparable puede ser el Museo del Cine, que es un museo y tiene una sala, es otro tipo de institución, si se quiere, pero creo que no se ha formado algo parecido a lo que pasa en la Semana Mundial de la Cinefilia acá en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene quizás otro tipo de ciclos, con mayor regularidad, pero con otro criterio de programación y otros objetivos. Estaría bueno que quizás alguien tome la iniciativa acá también, con la idea de que, ¿qué pasa? La idea de Córdoba es convocar gente de todo el país y de otros países a eso. La idea acá de Buenos Aires es que vos armás un ciclo y medio se te llena solo con los porteños, ¿no? Sería bueno como ver qué puede pasar ahí, o si no, seguir invitando a que la gente deje un rato la ciudad y que vaya a encontrarse con las películas y con otra gente en otros lugares. Dios crea al dinosaurio, Dios destruye al dinosaurio, Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios, el hombre crea al dinosaurio. El dinosaurio se come al hombre. La mujer hereda la tierra. Nunca fuiste al cine. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine en FM La Tribu. fmlatribu.com es la página de la radio, @Nunca Fuiste Cine en nuestras redes sociales. Nos pueden mandar mensajes al 11 31 260 887. Ya pasaron por unos minutos las 2:30. Estamos promediando este programa que va a seguir hasta las 4 de la tarde. Está Lu Roda dentro del estudio. ¿Cómo estás, Lu? Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Todo bien acá. En un ratito van a escuchar una nueva edición de Las Obsesiones de la Transfilosa. Ya se van a enterar de qué. Algo relacionado a la noche, pero que es otra cosa, es la peli que vio Rodrigo Ferreiro, una película que mencionamos hace unos meses, no sé si el año pasado, creo que el año pasado, pero bueno, está pronto a estrenarse, La noche está marchándose ya. Exactamente, yo justo cuando venía para acá en el colectivo me puse a pensar cuándo la habíamos mencionado y en dónde se había pasado, porque se pasó en muchos festivales, esta película cordobesa, que a mí me gustó y ahora voy a decir por qué, me gustó mucho, ¿sí? Dirigida por Ramiro Sonsini y Ezequiel Salinas, que fue muy premiada en el exterior, sí, ganó premio Mejor Película Internacional en Lisboa, ¿sí? Y premio especial del jurado en Valdivia, Chile. Y viene de ganar en Corea, en exactamente, Jeonju. Lo más reciente fue Corea, ayer lo mencionaron, ayer fue una función de prensa, todavía no está aquí en Buenos Aires disponible para el público en general, pero lo va a estar pronto en 2 salas emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires,
no es moco de pavo lo que ha logrado La Noche Está Marchándose Ya, porque va a estar en el Malva, ¿sí? Todavía no está confirmado la fecha, pero sí está confirmada la fecha de la Lugones. Ah, sí. Exactamente, si uno entra en la página de la Lugones, ya aparece, ¿sí? No se pueden todavía, entiendo yo, porque no lo veo aquí en la página, comprar las entradas, pero sí anuncia que va a estar el jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio a las 8:30 de la noche, el domingo 7 a las 6, martes 9 a las 9 de la noche, miércoles 10 y jueves 11 a las 6 de la tarde. O sea que muchas funciones. Yo creo que en el Malva, con esta lógica que está teniendo el Malva de extender los meses, cuando se estrene, que tengo entendido que va a ser en junio, también, al igual que en la Lugones, se va a extender porque es una gran película. ¿Por qué es una gran película, Rodrigo? A ver, me pasó algo muy particular con La Noche Está Marchándose Ya, porque fui a verla sabiendo que, creo que Ale Tevez había mencionado que le había gustado mucho esa película, y no recuerdo si fue en Fuera de Campo, si la dieron en Fuera de Campo o la dieron en algún otro lado, pero no importa. Creo que la dieron, creo que habría Fuera de Campo, por eso no llegamos a verla. Y él la vio y creo que había dicho que le había encantado. O cerraba, creo que cerraba. Bueno, no, habría diciembre. Exacto. Y cerraba La Noche Está Marchándose Ya, y tuvimos la oportunidad de verla tuve la oportunidad de verla en una función en la sala de Puam, en el cineclub ahí de Filosofía y Letras. Ahí va. Estuvo este año en la Semana de la Cinefilia, sí, la pasaron, recién me revisé el programa y estaba entre los estrenos del año. Y cuando la vi, al final me generó una sensación similar a cuando vi Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado. Es decir, acabo de ver una gran película argentina y que probablemente, y ya entrando medio en modo termo, como me gusta a mí, sea la mejor película argentina del año. En mayo, ¿no? O sea, ese es el modo termo mío. O sea, voy y digo, no hay ninguna que la va a superar. Bueno, eso es incomprobable. Pero a mí me gustó mucho la película. Y además, dos cuestiones más que me pasaron cuando la vi. O mientras la veía. Primero, antes de empezar, con todo estos pergaminos que tenía la película en festivales internacionales, fui un poco cauto. Dije, bueno, a ver con qué me encuentro, ¿no? Porque la vara está muy alta. Es una película que le ha ido muy bien en festivales internacionales. Suelo ser cauto, sobre todo con películas internacionales más que argentinas. Pero digo, bueno, vamos a ver. Y cuando la miraba, y a medida que iba pasando el tiempo, decía, che, esto está muy bien, está funcionando muy bien. Espero que no la caguen en ningún momento. Como decir, che, qué bien están manteniendo algunas cuestiones. ¿Qué cuestiones para mí se mantienen bien o se plantean bien en la película? Primero, es una película muy cordobesa, eso me parece muy trascendente para el cine argentino y para el cine argentino producido en una provincia. ¿Cómo es una película muy cordobesa? Primero, casi todo transcurre en un cineclub y en el cine municipal de Hugo de Carril, que está en Córdoba capital. Y además, nada, detalles. Es muy cordobesa, pero con detalles. Digo, aparece el escudito del Belgrano, aparece un tipo con la camiseta del Belgrano, toman Fernet en algún momento, el acento cordobés por todos lados. Y es una película cordobesa, pero no es una película que decís, che, película cordobesa, Sierras de Córdoba. No. Transcurre toda en la ciudad de Córdoba. En el centro de la ciudad. Exactamente. Es una película muy urbana también. No solamente cordobesa. Es muy urbana. Es bastante oscura. Transcurre gran parte de la peli de noche y dentro del cine Hugo del Carril, del cine municipal Hugo del Carril. Pero más allá de ser una película cordobesa, también es una película que leyó muy bien el tiempo en el cual fue producida, ¿sí? ¿En qué sentido esto? Por un lado, aparece sin subrayar todas las miserias del modelo mileísta, ¿sí? Tanto en ajuste estatal como en pérdida de empleo. Eso no decanta en una película que te angustia porque sus personajes la pasan mal económicamente, pero en su vida cotidiana tratan de zafar, y tampoco eso lo convierte, y esto es importantísimo, en una romantización de la pobreza, ¿sí? Te reís en varias partes de la película y hacia el final aparece una solución o un atisbo de no sé si de solución, pero sí de abordaje del problema que para mí es, no sé si de lo mejor de la película, pero es una muy buena resolución. Porque en tiempos individualistas como los que vivimos, el final que se plantea es esperanzador. Esta es otra cuestión que para mí es importante. Estamos viviendo tiempos donde todo es una mierda, o todo parece ser una mierda, pero la película, más allá de mostrar la mierda que estamos viviendo,
es esperanzadora. Y eso es lo más importante para mí de La noche está marchándose ya. Vayan a verla, voy a militar esta película, lo voy a decir varias veces en el programa y a mis amigos y amigas. Vayan a ver esta película cuando se estrene en Lugones porque es una muy buena película, es muy completa, está muy bien narrada, muy bien actuada, así que a mí me encantó y creo que tienen que ir a verla porque puede ser una de las películas argentinas del año. La noche está marchándose ya por Rodrigo Ferreira, una película de Ramiro Sonsini y Ezequiel Salinas, que los vamos a tener acá seguramente en las semanas de su estreno. Ya está charlado con ellos, así que vamos a seguir hablando de esta película seguramente. Quien se incorporó a la mesa es Alex Danleibovich, @LRamundos. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Usted lo ven muy tranquilo, pero vino así como con una saeta, pasó por la sala de operación, entró al estudio, ustedes no se dieron cuenta, desplegó sus notas sobre la mesa y ahora está dispuesto a decir verdades sobre qué película, Alex. En este caso es sobre Exit 8. ¿De qué se trata? Yo no lo había escuchado yo esta película. Por ahí pasó un cachito bajo el radar. Se estrenó esta misma semana. Es una película del 2025 que pasó por festivales, pasó por Cannes, de Genki Kawamura, conocido más por su faceta de productor de anime japonés, más que de director. Tiene solamente una película anterior que se llama Yaka, no la pude ver. Y productor más de las pelis de anime como de Mamoru Osada, Makoto Shinkai, Your Name, un montón, tiene como 50 títulos producidos, se ve que ahora se está internando más en áreas de dirección. Uh-huh. Y esta película se basa en un videojuego indie que no conocía tampoco y estuve viendo unos gameplays y la verdad que es muy fiel. A veces la cuestión de fidelidad, la verdad, para mí es un poco lateral. Sí. No es un valor en sí mismo. Claro, exactamente. Pero en este caso, la verdad es loable, porque en mi opinión no hay tantas adaptaciones de videojuego a película que logren transmitir una esencia. La película básicamente comienza con el bolero de Ravel, esa música hipnótica de compases que se van repitiendo y van increciendo poco a poco. Y yo creo que se puede sintetizar muy bien la película con ese tema, porque es una película que de alguna forma juega con el tema del loop, del bucle, en este caso en un subte. Un protagonista sin nombre, medio kafkiano también el asunto. Básicamente entra al subte, ahí nota que hay un hombre que está agrediendo a una mujer con un bebé que no para de llorar, pero nadie en el subte hace nada. Todos miran el celular y él mismo, el protagonista, que también esto es una declaración de principios, al principio de la película, está todo con una cámara subjetiva, como diciendo, estamos adaptando un videojuego. Y el protagonista se pone los auriculares, no escucha, sigue su camino, tiene una llamada telefónica con su expareja, que le dice algo importante para la trama, que no lo voy a decir ahora, y de repente nota que se encuentra en unos pasillos que no paran de repetirse. Dobla y sigue en los pasillos hasta que se da cuenta que hay unas instrucciones que dice que para encontrar la octava salida tiene que encontrar las anomalías. Entonces ahí se repite una mecánica del juego que es que hay que encontrar las diferencias cada vez que pasas por el mismo lugar y cuando las encontrás tenés que ir para atrás. Al hacer eso, si había diferencias, subís un nivel, entonces pasás al nivel 1. Y así hasta el 8. Pero si te equivocás y, por ejemplo, hay una anomalía, no la viste y seguiste de largo, volvés a 0. Entonces se arma una cosa bastante pesadillesca, bastante reiterativa. Yo, la verdad es que no tengo pruebas, pero tampoco dudas que el director o el desarrollador de videojuegos, o ambos vieron Moebius de Gustavo Mosquera. Te iba a mencionar, porque me hizo acordar mucho a Moebius. Sí. Es más, yo hice una búsqueda bastante exhaustiva, no encontré nada, pero la verdad es que hasta hay en los diferentes carteles de este espacio liminal, que ahora vamos a hablar un poco de eso, sobre el que pasa, hay un cuadro de Escher, de la cinta de Moebius de Escher. Claro. Bueno, la salida 8, el póster tiene un 8 en sí mismo, que es como la cinta de Moebius, pero vertical. Claro, exactamente. Sí. Bueno, y entramos en esta especie de subgénero de películas de bucles, que bueno, Moebius entra ahí, pero también como Día de la Marmota, Efecto Mariposa, El Filo de Mañana, solamente que bueno, en este caso más que un bucle por ahí temporal es un bucle espacial. Se encuentra en el camino con diferentes personajes, hay una cosa muy onírica, que ya se torna más que onírica, pesadillesca. Juega muy bien con la atmósfera la película.
Y lo que rescato muchísimo es que es una de esas películas que con muy pocos recursos hace un montón. Porque básicamente es un solo espacio, muy pocos actores, y juega muy bien con la espacialidad, con el movimiento de cámara, muy bien con la música. Hay un motivo recurrente que aumenta esta sensación de claustrofobia y de iteración. Y un guión, la verdad que un guión que para mí está re bien logrado. Hablando de Moebius, tiro un pequeño chivo, estamos haciendo un documental sobre la película, pueden seguir en Moebius el documental. Mira, lo tiro ahí. Y bueno... ¿No hubo algo de eso en ERC se proyecta, en el festival? ¿Algo vinculado a eso? No, estuvimos filmando la proyección. Ahí va. Había leído algo y iba por ahí. Sí, igual por fuera, pero sí, estamos preparando. Así que bueno, sí, es una obra que es una película que tranquilamente para mí podría ser monótona y repetitiva, pero con todos estos recursos bien utilizados logra ser tensa, dinámica, una atmósfera logradísima. Y podemos hablar un montón de subtextos que vienen al caso, porque podría ser también la montaña de Sísifo. Se habla para mí de la alienación, se habla también para mí de una internet que está muerta de alguna forma, porque, bueno, esta teoría de la internet muerta, de que hay más bots e IAs que usuarios. Claro. De la falta de terceros lugares, de lugares de encuentro y de una virtualidad que va avasallando cada vez todo. En sí es eso, es una película que para mí entretiene, que atrapa y que a la vez se le pueden encontrar diferentes capas, porque tiene cierto margen de ambigüedad para interpretar. Y de paso, esto es un pequeño teaser, cuando dentro de 2 semanas haga la primera columna, voy a hablar de espacios liminales, porque esta es una película que transcurre de alguna forma un espacio liminal, un espacio que no es ni tampoco va a ser, y ahí se juegan también diferentes aspectos. Pero bueno, ya en ese caso para mí también se emparenta y se puede entroncar con Backrooms, que se va a estrenar también dentro de 2 semanas. No, para mí no es coincidencia que estén surgiendo muchas de estas películas ahora. Así que la recomiendo mucho. Bien, te lo contó Alex Dandrejovich. ¿Tiene nombre la columna, Alex? La zona paraxial. ¡Guau! Chupate esa mandarina paraxial. En 2 semanas, el 30 de mayo, el 5º sábado de este mes, va a estar la columna de Alex y lo van a poder escuchar acá en Nunca Fuiste al Cine. Nosotros separamos un poquito, que tenemos una entrevista telefónica y seguimos con Nunca Fuiste al Cine. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine. Y seguimos aquí en esos últimos 10 minutos de la primera hora de Nunca Fuiste al Cine, programa número 153, no lo dijimos al inicio. Y bueno, ya en la primera parte del programa habíamos escuchado un audio que sacamos de un video que subió la página de la ENERC, de la biblioteca, sobre la biblioteca de la ENERC, porque como todas las universidades públicas del país, la ENERC la está pasando mal desde hace muchísimo. Hablamos cotidianamente con Nico Betromile, tanto dentro del aire como fuera del aire, que nos va pasando novedades, que lamentablemente la mayoría son malas. Y también tuvimos invitados aquí en el piso, estudiantes, delegados, trabajadores de la ENERC. Y en este caso estamos en comunicación telefónica con Chava Jerke. Él es instructor, trabajador de la ENERC, instructor de Historia del Hábitat. ¿Cómo andás, Chava? Bienvenido aquí a Nunca Fuiste al Cine. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por estar aquí. Bueno, preguntarte qué está pasando con la ENERC es un poco
ya lamentablemente lo sabemos. Pero ¿querés actualizar algo que ha pasado? No sé, el martes hubo una marcha multitudinaria en la calle, pero enseguida Milei salió a decir que él no va a hacer nada. Digo, ¿qué? ¿Hay algún dato nuevo que nos hemos perdido? Sí, mira, hay varios, o sea, el tema es que se viene agravando una situación con una actitud de la dirección de la escuela y del INCA casi, digamos, de maltrato, no de maltrato así, sino de ninguneo, maltrato, casi de bullying, ¿no?, a los docentes. Así que, digamos, a la falta de total tipo de comunicación inclusive real, o sea, nosotros darles cartas, notas, pedidos, nos fueron casi riéndose de nosotros, o sea, tanto el director como el interventor, porque realmente es un interventor, con además comentarios periféricos realmente deleznables. Entonces, nosotros nos vimos en una situación que al no poder, digamos, tener ningún tipo de retorno sobre nuestros pedidos, inclusive ellos, de la misma manera que el gobierno va aumentando su nivel de ataque a la educación, por ejemplo, ellos ponen a nuestro pedido, ponen molinetes en la entrada de la escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una escuela que siempre se caracterizó por ser democrática, por ser abierta, por tener un diálogo fluido con los alumnos y los directivos. Esto realmente es novedoso, inclusive en la historia de la propia escuela, ¿sí? Entonces el paro de tiempo indeterminado, digamos, fue un paso no caprichoso, sino que se dio por lógica propia de los que provocaron la propia dirección de la escuela, ¿sí? ¿Cuál es el argumento para los molinetes? ¿Por qué pusieron molinetes? No hay ningún tipo de argumento para eso. Vinieron y lo pusieron de prepo. Además, una cosa ridícula, 6 molinetes donde, bueno, o sea, hay un abuso de poder contra nosotros. O sea, hablar siempre de los despidos y de la falta de sueldo, y eso es algo que está, y además es de una realmente no solamente que hacen como se llama, el sueldo es bajísimo, sino que hacen descuentos, no sé, si miraste al costado te descuentan horas, y no entró el dedo bien, te descuentan horas. O sea, hay gente que fue a trabajar todo el mes y cobró 150.000 pesos. Claro. ¿Entendés? O sea, hoy salís a comer una pizza y creo que no te alcanza. Entonces, digamos, hay un ataque concreto a una posibilidad de diálogo sensato, racional con nosotros. Estamos hablando con Chava Ajer, que él es instructor, y menciono esto además porque a ustedes les redujeron las horas como instructores. Porque, a ver, la ENERC es una facultad nacional y además tiene sedes en otros lugares del país. Contanos un poco qué está pasando con eso. Sí, mira, en el NEA directamente no están cobrando, están muy pauperizados completamente pero digamos, el tema es un problema que es conflictivo por varios lados. Primero, que no es una universidad, sino es una escuela. Y segundo, que nosotros no tenemos estatuto de docentes, sino de instructores. Por eso me presenté como instructor. Claro. Pero eso sería lo menos en el problema. O sea, el problema radica en que mienten. O sea, dijeron, por ejemplo, nos íbamos a sentar a reunirnos para hacer un programa mejor, para mejorar el programa, y nos tiraron por la cabeza un programa ya hecho, cerrado y firmado. Plantearon, bueno, un tipo de negociación sobre los horarios y los sueldos, y vinieron y nos tiraron por la cabeza, y ni siquiera hay una posibilidad de diálogo. O sea, no es que nos sentamos y dialogamos, estamos en mayoría, minoría, sino directamente no hay diálogo, hay una monarquía que baja, y con connivencia del director de la escuela, y esto te estoy diciendo con el riesgo de que yo mañana no pueda entrar más a la escuela, ¿no? También.
Chava, pensando eso. Una consulta, Sí. Blas, te saluda. La semana pasada hablamos con Ezequiel Joffe, también instructor de la ENERC. Nos comentó que, junto con el paro, con cese de actividades que realizaban a partir del miércoles, invitaba a una asamblea interclaustro en la escuela. ¿Cuál fue el resultado, la convocatoria? ¿Qué medidas decidieron? No, la convocatoria fue amplia, fue a sala completa, se levantó la mano, o sea, se aprobó la moción del paro por tiempo indeterminado por mayoría, o sea, no es esto una decisión de 3 tirapiedras, ¿sí? O sea, el tema es que realmente hay que entender que esto no es una decisión unilateral que se llega arbitrariamente y por capricho de 3 docentes. Acá viene escalando un problema al cual no hubo voluntad de ser solucionado. No, quería preguntarte si tenían alguna medida para acompañar el paro, para que la comunidad pueda acercarse, para que podamos dar difusión que haya surgido de esa asamblea. Sí, mira, esto es la verdad que es la primera vez que todo el grupo de docentes está encarando esto y estamos viendo cómo visibilizarlo, o sea, hacer diferentes acciones en vía pública, en la puerta de la institución. Lo que pasa es que también hay un problema de que la institución está... Pirovano dijo una cosa hace unos meses sensata. Sí, yo sabía que me iban a hacer un par de paros, pero a mí no me hace nada eso. O sea, ellos mismos cierran la posibilidad de solucionar este problema, ¿sí? Eso lo dijo en un programa. Entonces, y además hay otra cosa, que la escuela está, reconozcamos que está, fuera de un circuito dominical o de paseo, con lo cual está un tanto aislada. Pero de todos modos estamos participando en cuanto a marcha, difundiendo. Hicimos los paros, cuando hicimos los paros activos, que fuimos a la escuela, dimos clase en la escuela, en el ¿cómo se llama? En el hall central de la escuela, y ellos no en ningún momento la gran ofensa del director de la escuela es una bandera que pusieron los estudiantes, que dice Royce traidor, ¿sí? Esa es la gran ofensa. No, la ofensa no es que un sueldo de un docente preparado con 30 años de trabajo en la industria, en la historia, en cualquier materia tiene preparación, tiene un sueldo que no le alcanza un fin de semana. Eso no les preocupa. Lo que les preocupa es si hay una bandera que dice traidor o no, que son cosas de los estudiantes. También podemos pensar en un docente no colgaría esa bandera porque somos docentes, pero esa es su gran ofensa. Entonces, nos cierran cualquier tipo de canal de diálogo y de llegar a inclusive diría yo, en lo personal, esto va a personal mío, quiero que esté claro, hacer una solución 50-50, o sea, una solución que digamos, bueno, perdés vos, pierdo yo. No, ellos ganan, las posiciones ganamos todo. No, lo que queremos hacer lo vamos a hacer y lo vamos a hacer imponiendo nuestras condiciones. Entonces se llega a una situación en donde no hay posibilidad de hacer otra cosa que hacer un paro general contra todo nuestro disgusto. Esto hay que quedar claro, que acá realmente está ningún docente está contento con esta situación, porque nunca se ganó bien en el ENERC. Es eso, y muchos docentes, inclusive que es el problema de la docencia en este tipo de medios, que bueno, sale una filmación, sale hacer algún tipo de trabajo, y a pesar de eso se da clase. Entonces decirnos o acusarnos de no querer dar clase, de ponernos primero un sistema biométrico para el ingreso, cuando durante años la escuela nunca tuvo ningún sistema biométrico. Las cosas fueron de palabra y funcionó perfectamente bien la escuela.
Y no esta cuña que ellos meten de decir, bueno, porque está todo desordenado, porque cualquiera cobraba cualquier cosa, que todo, o sea, siempre embarran el asunto donde en realidad funcionaba perfectamente bien. No había corrupción, no había abuso de nada. Porque cuando vos no haces, ponés sistemas dictatoriales y autoritarios, eso sí, no genera situaciones de descontrol, o sea, de engaño. Entonces, esta gente misma pone un sistema que llama a la corrupción y al engaño. Chava, o sea, sí, dale, cerrá. No. Chava, te agradecemos muchísimo, nos quedamos sin tiempo, los vamos a seguir molestando para que sigan contándonos cómo viene todo. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Chava Jerke, instructor de Historia del Hábitat de la ENERC, nos contó cómo sigue el conflicto allí. Siguen de paro por tiempo indeterminado. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Bueno, esta introducción, con esta introducción, mejor dicho, es difícil ponerse a hablar sobre cine y no bailar antes, ¿no? Yo bailando soy muy mal igual, pero bueno, más allá de eso, uno puede bailar igual, ¿no? Baile bien o baile mal. Antes de ir con Lu a su columna mensual, quería recordar las dos películas que mencionamos bloque anterior. Lo que pasa que hablamos con el compañero Chava Jerke de la ENERC, entonces no pudimos hacer un repaso de las películas que habló Alex, ¿sí? De Exit 8, que está en cartelera, así que vayan a verla. Esta película muy interesante que Alex vinculó a Moebius muy inteligentemente. Y también hablé yo de La Noche está marchándose ya, ¿sí? Que todavía no está en cartelera, pero que lo va a estar a partir de junio en el Malva y en la Sala Lugones en el San Martín. Bien, y ahora sí vamos a lo que corresponde y a lo que están esperando, que es la columna mensual de Lu Rodas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, acá estrenando la cortina de fondo que va en todo el sentido con lo que vengo a hablar. Me parece que es mejor imposible. Bien, tu outfit también me gusta mucho. Siempre mi outfit es medio así igual, vengo siempre como así con los lentes y un poco a traer este tema que me gusta tanto. Así que... Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, como bien se llama la columna Las obsesiones de la transfilosa, quienes me conocen sabrán que una de mis más nuevas obsesiones tiene que ver con descubrir un poco el circuito nocturno de la noche porteña, que es un poco mi nuevo desafío 2026 y al parecer va a seguir siendo ese durante todo el año, que tiene que ver con mi nueva fascinación con el tecno y con lo que se llama las raves o las fiestas tecno, ¿no? En la noche porteña. Y un poco, quienes me conocen ya saben que mi vocación por ser nerd es más grande que todo lo demás y no hay nada que pueda hacer sin antes leer, escribir, pensar. Y hay como, para mí, con mi columna anterior y con esto también, hay siempre como una situación tripartita entre escribir y leer académicamente, habitarlo, pasarlo por el cuerpo y después ver películas, que un poco me llaman, ¿no? a ver cómo el arte quizás refleja un poco este mundo que estoy habitando.
Así que mi propuesta de hoy es invitarles un poco a ese recorrido que estoy haciendo, a esa lectura y cómo se relaciona, ¿no?, con el mundo del cine, que es lo que venimos a hacer acá, hablar un poco de películas. Bien, bueno, empezamos entonces. Excelente presentación. Vamos empezamos ahora. Y para mí el gran disparador y la gran recomendación es un libro que estoy leyendo, que es para mí el de donde empiezo a hablar, que es un libro del 2023 que se llama Raving, es una autora trans australiana, Mackenzie Wark, que ella un poco hace una reconstrucción a través de una autoetnografía en donde, siendo una mujer trans de 60 años, académica, vuelve, ¿no?, al mundo de las tecno después de haberla dejado por 20 años, había salido mucho en los 90, después transiciona en el medio, y vuelve, ¿no?, con una mirada académica, una lectura, ¿no?, política y cultural del espacio underground de Nueva York y el rol que tiene el tecno, ¿no?, sobre todo para las identidades marginadas, ¿no? Y ella lo plantea con una pregunta que a mí me parece interesante y es donde yo tiro de ese hilo un poco para pensar escenas de películas. Mi propuesta de hoy tiene que ver con tirar de este hilo académico que nos plantea Mackenzie para después revisar 3 escenas de 3 películas muy distintas entre sí, pero que responden un poco, ¿no?, a esta búsqueda que tiene ir y a la noche, ¿no?, verse afectado, afectada o afectada por la música techno y el espacio urbano underground, y cómo la música tiene un rol importante, ¿no?, en ese devenir identitario, de alguna forma. Porque lo que ella dice es, bueno, ¿quién necesita la rave? Se corre por ahí de una postura medio, quizás, no sé, banal, o de la noche como un lugar de entretenimiento efímero. Se corre quizás de un lugar crítico respecto al consumo, por ejemplo, de las drogas, que está también muy relacionado al mundo tecno. Pero sí lo refuerza hablando de, bueno, ¿qué pasa, no, con los márgenes y con las personas que necesitan de estos espacios para existir y para dar sus mensajes y para comunicarse y para demostrar con el cuerpo, quizás con lo que no pueden decir con las palabras, ¿no?, que es lo que a ella le preocupa. Así que traje 3 películas muy distintas que no tratan necesariamente sobre la noche tecno. Hay muchas películas, hay documentales incluso que hablan sobre la música tecno, que hablan sobre la noche en Berlín, que hablan sobre la noche en Nueva York, pero mi objetivo fue más ver películas que tienen otras tramas, otras discusiones, pero que en algún momento aparece una escena en donde el protagonismo pasa a ser también, ¿no?, la arena pasa a ser la noche tecno, y cómo eso se relaciona con lo que pasa narrativamente con sus personajes. Bien, Raving, sí, ¿qué ibas a decir algo vos? No, estaba esperando para anotar estas películas. Ah, bien, hagan lo mismo, ¿sí? Agarren lo que sea para anotar las películas. No, iba a decir que Raving porque cuando lo mencionaste yo dije, este libro está en caja negra, seguramente. Es de caja negra, como todos los libros de Mackenzie Wark, es de caja negra. Lo recomiendo, es un libro muy sencillo, muy cortito, es una autoetnografía que es académica porque ella es una doctora en comunicación y tiene mucho recorrido académico, pero que está escrito desde una perspectiva más creativa y narrativa, más literaria, que es de una perspectiva académica, así que es muy sencillo para leer. Y hasta tiene un glosario al final de todas las palabras para que puedas poner en práctica, ¿no? Así que bueno, elegí 3 películas. La primera es una sorpresa porque para mí uno de los desafíos, que hablé con Pauli, que hoy no está, pero ella da fe, uno de mis desafíos que quiero ponerme en este año y en esta columna es hablar un poco más de cine argentino, lo cual es un gran problema en mi historia, que he visto poco cine argentino. Lo digo con toda la vergüenza, pero me vi Los Paranoicos. Una película que se ha vuelto de culto. Se ha vuelto de culto, yo no lo sabía, a mí me lo recomendó una amiga que sí ve cine argentino, mi amiga Marto, y me dijo, mira Los Paranoicos, y mirá hasta el final y te va a gustar y te va a servir para la columna. Y yo dije, bueno. Sí, que tiene casi 20 años Los Paranoicos, tiene 18 años. 18 años tiene esta película con Daniel Hendler, lo cual me encanta y me gusta cómo actúa, entonces me llamó por todos lados, me cerró por todos lados y está en HBO, así que dije, la vemos, vamos a verla. Y Los Paranoicos, rápidamente, es esta película que sigue a este protagonista, Luciano Gauna, que es un paranoico y que recibe la visita de un amigo de España y se entera que este amigo produjo, dirigió y escribió una serie basada un poco en él, ¿no? Basada en su paranoia, se llama Los Paranoicos, una serie española, y viene a Argentina para que se produzca en Argentina. Y un poco es el vínculo que tiene él con vemos como el desarrollo de este personaje con todas sus
urgencias, con todas sus neurosis, con todas sus paranoias, desarrollarse en el contexto, ¿no?, de este amigo que viene y demuestra, bueno, todo este poder y todas estas visiones que a él le parecen como exageradas o extrañas o que no puede alcanzar en su vida y habita mucho ese lado del fracaso. Pero me interesa mucho la escena del final, spoileando un poco esta película, ya tiene 20 años casi, no es un spoiler, pero vayan a verla, en donde este personaje le ofrece a Luciano escribir la adaptación de esta serie española para Argentina y hacer una fiesta un poco para festejar, y los reúnen a todos en un bar porteño, muy suburbano, en el centro de la ciudad, y escuchan música electrónica en vivo, que está muy buena la experiencia porque se refleja mucho con lo que fue la música electrónica suburbana de principios del año 2000 acá en Argentina, con ese lugar de esos bares en el microcentro que empiezan como a pasar música también en vivo y con unos cambios, ¿no?, que empieza a ver con la música, ¿no?, a nivel del pop electrónico, el pop indie acá en Argentina, que empiezan a tocar más utilizando la música electrónica como base. Pero lo que más me interesa a mí es un poco, bueno, vos decías al principio, Ro, el baile, ¿no? Porque para mí lo más importante de esa escena tiene que ver con que al principio de la película él, con todas sus inseguridades y paranoias, baila solo en su living, cerrando las cortinas, ocultándose de ese mundo para afuera, y el primer espacio, ¿no?, que le da seguridad para bailar y para incluso comunicarse de una forma más corporal con la novia de su amigo que estaba en ese lugar, es en la pista, ¿no? Eso es algo muy recurrente en lo que es en la teoría de la música techno y sobre todo el mundo underground techno, que tiene que ver con este lugar de disociación, ¿no? Lo que dice la autora, lo que dice Mackenzie Ward, que a veces la música techno sirve para aquellas personas que estar asociadas o estar presentes en el mundo real les es estresante, les es insostenible, inaguantable. A veces la música techno y dejarse llevar por ese baile y frenar un poco las voces de la cabeza para que el cuerpo hable con el baile es una forma de asociarte, ¿no?, frente a lo que el resto lo ve, está disociado, no entiende lo que pasa, no sabe dónde está, no le pone cabeza a lo que le pasa. Él está poniendo el cuerpo, que parece algo muy difícil en el resto de sus días, y ¿no? lo hace con un baile que ya es épico y de los anales de la historia del cine argentino quedará ese baile de Händler totalmente. Pero es icónico porque hay algo ahí del tecno, como que se suspenden muchas veces aquellas miedos, inseguridades o vergüenzas que tenemos con la mirada del otro. De la mirada del otro, ¿no? Y muchas de estas fiestas tecno en el under porteño, pero en el under de distintas partes del mundo, tienen muchas estas políticas de no se sacan fotos, no se sacan videos, no nos miremos, bailemos para adentro, ¿no? Que es un poco los mantras de estos espacios, lugares como acá Under Club o fiestas porteñas que todo el tiempo dicen no hay VIP, no hay separación entre quien tiene más, quien tiene menos, todos vienen, todos bailan, bailamos para adentro, es algo colectivo, y eso se expresa mucho en que puede hacer ese baile que al principio de la película lo oculta porque lo ve como extraño, lo ve como incluso hasta algo afeminado en eso que me gusta, ¿no? De ese baile que con un contexto mucho más machista y mucho más, se puede incluso ver algo afeminado, algo extraño y cringe, ¿no? Te puede dar ese baile. En ese contexto tiene todo el sentido. Y es incluso más fuerte poder bailar con ella de esa forma, ¿no? Que incluso el vínculo que tenía ella con su propio novio, que sí termina la película un poco, ¿no? Entonces, esta primera película nos sirve para ver esto que dice Mackenzie Ward, de para quién es la rave, a quién le sirve, y a veces lo que para hacia afuera parece disociarte y escaparte de ese mundo, quizás es reencontrarte con la posibilidad de ser quien realmente sos, ¿no? Bien, esta primera película es Los Paranoicos, ¿sí? Para aquellos que se acaban de sumar, de Gabriel Medina, año 2008, la consiguen, Lu, en HBO. En HBO. Bien, sí. Bien. Y si no, por ahí se consigue. Por ahí se consigue, seguro, sí. Bueno, la segunda película que también estuvo muy buena, la posibilidad de verla. Esta película está en Movies, una película francesa que se llama Passages de Ira Sachs, también del 2023, que es un drama queer contemporáneo que sigue a dos personajes, a Tomás, que es un director de cine muy narcisista, egocéntrico, que le impone mucha impronta, ¿no? de su visión del mundo a las películas que realiza, y su relación con su marido, Martin, que
que todo el conflicto de la película se desata cuando él empieza a tener un vínculo amoroso con una mujer, ¿no? Frente a un vínculo homosexual, una pareja que están casadas hace muchos años, él empieza a frecuentar y a enamorarse lentamente, ¿no? De una mujer, cuando él creía hasta ese momento que tenían claro cuál era su sexualidad y su amor y su devoción por su marido y su vínculo, ¿no? Entonces empieza una espiral de cosas terribles, buenas y malas, pero empieza una espiral un poco de exploración, toxicidad, violencia, ¿no? Que empieza, a quebrantar un poco el vínculo entre estas tres personas. Un poco también, de alguna forma, enfrentando un poco la identidad desde un punto de vista más conservador y la identidad desde un punto de vista más flexible, ¿no? O sea, si su homosexualidad era suficiente para ese vínculo o si estar con esta mujer era un desafío para su sexualidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es interesante y por qué lo traigo esta película? Porque el detonador de este vínculo, de esta flexibilidad o de empezar a correrse de estos límites sucede en el baile, en una pista, ¿no? En una fiesta también. Eso sucede al principio de la película. Están festejando justamente que habían terminado de grabar la última película que le está dirigiendo y se van a una fiesta. Él le exige a su marido que baile con él, que esté un rato con él. El marido no quiere y la que ocupa ese lugar, esa compañía, en ese espacio es esta mujer, Agatha, ¿no? Y ahí es donde empieza a desarrollarse el vínculo, que para mí lo interesante, ¿no? Lo interesante que yo conecto con el texto de Wark es esta idea de situación construida. Es decir, a veces pasan cosas en la pista, en el baile, atravesada por la música, atravesada por el entorno, atravesada también muchas veces por el consumo de sustancias, que no serían posibles que pase en otro ámbito, ¿no? Y eso que sucede ahí, que es tan tierno, tan sensible, tan cercano, y esa oportunidad que tiene Thomas de reconstruir y repensar su propia sexualidad, cuando sale de esos límites, de esa situación que construye la noche y la pista, empieza a temblequear, a tener problemas, ¿no? Entonces, quizás esa fluidez, quizás esa posibilidad, ese empoderamiento que siente en la pista, después es un desafío para él sostenerlo por fuera de ese lugar, ¿no? Entonces, acá Wark lo que dice es que hay que tener un cuidado, ¿no? Con entender que si bien la noche y estos espacios son para reasociarte, como veíamos antes, para liberar un poco estos individuos que se sienten encerrados, el mundo sigue siendo hostil por fuera de eso, ¿no? Y no lo planteemos como un escape, sino planteemos como un terreno de lucha y de progresión, de querer, vamos corriendo los límites para que la vida por fuera de estos espacios sea tan amable, sincera, sentimental como es en la noche. Pero no pensemos que eso no es un desafío, ¿no? Que ese es el gran problema. Y me gusta de esta película porque un poco mi objetivo no es romantizar a la noche como el único espacio que tenemos, el único lugar al que podemos ir para ser quienes somos, sino para entender que la sociedad sigue igualmente estando ahí detrás, dictándonos, buscando bajar línea de qué es lo correcto, qué es lo moralmente adecuado, y la fiesta no escapa también de eso, ¿no? Claro, también está, yo te iba a preguntar eso, antes que pases a la última película, que dice Wark también, y qué pensás vos de, porque también la rave y las fiestas techno, las fiestas electrónicas han sido un lugar de capitalización, valga la redundancia, del capital, ¿no? El lugar donde, de hecho, hay eventos multitudinarios, masivos, auspiciados por los estados o por distintas empresas, que parecerían ir en un sentido más de la reproducción que de la liberación, ¿no? Que de la emancipación. ¿Qué pensás? O no sé si Wark lo menciona como experiencias puntuales en cualquiera de ellas o en algunas puntualmente que se sitúan desde otra perspectiva, contraria a lo sistémico. Justamente para mí ahí hay una... lo que vos llamás como gentrificación, ¿no? De la fiesta techno de alguna forma, yo lo llamo la gentrificación y la heterosexualización de la fiesta techno también, ¿no? La fiesta techno nace y tiene históricamente un germen absolutamente queer, absolutamente liberador respecto a la sexualidad, respecto a los vínculos, respecto a las identidades de género y a las expresiones de género, que en el momento que se empieza a capitalizar, volverse más mainstream, llegar a espacios más amplios, llenar estadios que tocan artistas, lo llenan DJs como Cataño, vas a Mendoza y tenés un after
ahí un sun que esté El tomando sunset, vino, el sunset, eso, el sunset, tomando vino. Bueno, son espacios que Wark también los observa como que no solamente se gentrifican y se capitalizan, sino que también se heterosexualizan, ¿no? Y el primer indicador para observar ese cambio es dejas de ver como esa diversidad que es corporal, es en la vestimenta, es en cómo se visten, cómo van y cómo toda esa pose que tiene o ese caretaje que tiene al final del día habitar tecnos mucho más mainstream, ¿no? Hay una distinción para mí ahí y la distinción está sobre todo matizada también sobre quién tiene la posibilidad de tocar en estos espacios, quiénes son los DJs. Si vos vas a estas fiestas ves que hay una mayoría de varones que tocan versus el under porteño, que hay muchas más mujeres, hay muchas más personas trans, o sea, las mujeres trans han sido punta de lanza en lo que es la música electrónica. Desde los inicios de la música electrónica han sido mujeres trans las que han llevado adelante un poco la punta, ¿no?, en los cambios en la música. Y eso se fue perdiendo cuando se fue volviendo mainstream. Hoy en día yo siento que conviven esos dos espacios, lo cual es problemático, pero a su vez hace que los espacios subterráneos, más oscuros, más underground, estén más de nicho y estén más fuertes que antes, ¿no? Por ahí antes la gente iba a estos espacios y se encontraba con estas cosas y empezaba a disruptir un poco con estas nociones colectivas que compartimos, y ahora, bueno, por lo menos tienen el espacio para ir y no estar en estos espacios molestando o interfiriendo un poco con las búsquedas, ¿no? Pero, y esto me sirve muy bien para la última película que voy a hablar, eso no significa que un outsider pueda igualmente con compromiso, digo yo, ¿no? Con un compromiso sincero, ¿no? Con una empatía sincera en querer participar de estos espacios, también formar parte y buscarse y reencontrarse a sí mismo, ¿no?, en la noche y en estos espacios. Y eso es un poco lo que pasa con la última escena de que voy a hablar, que es de la película Baby Girl, que es una película más también nueva, creo que es del 2023. Del 2024. 2024, la fui a ver al cine incluso y todo. Es una película ahí, o la más o la odias, es en el medio, no tiene medios, pero sobre esta relación, este vínculo amoroso, jerárquico y complejo entre una Romy, que es una por una Nicole Kidman muy brillante, que es CEO de una corporación superpoderosa, que empieza a tener este vínculo con un pasante, ¿no? Con un chico pasante, estudiante, que acaba de entrar a la empresa, y ella empieza como a entrar en esta vorágine, y empieza como a probar esa fruta prohibida de estar con este joven. Ella tiene un vínculo con su marido, que es problemático, que es complejo, que la sexualidad es muy compleja ahí, y aparece este chiche nuevo, ¿no?, que le empieza a llevar en un viaje de reconocerse a ella como mujer, desde lo sexual, desde el poder, de bajar un poco su posición tan jerárquica de líder, que la hace ser por ahí más asexuada, masculinizada, y volverse otra vez esa baby girl, ¿no?, esa bebé, pero en términos de ese juego sexual que ella busca con este pasante. Y en una de las escenas muy icónicas, muy interesantes, él la invita a una fiesta tecno, a las afueras justamente de la ciudad, en una fábrica abandonada muy grande, que es muy común en Estados Unidos, y la lleva justamente, bueno, a estos espacios y le muestra un poco, ¿no?, estas posibilidades que tiene de romper un poco con estos cánones y con estas, no sé, enclosetamientos que tenía, ¿no?, del mundo corporativo, ¿no? Y yo que trabajo para el mundo corporativo y veo muchas veces ese rol que cumplen las mujeres líderes, que empiezan a cerrarse y a traicionarse a sí mismas, a sus deseos por ocupar posiciones masculinas. Me es muy interesante ver esta Nicole Kidman que va entrando a este lugar y cómo está construida la escena, en que ella se va desnudando de a poco y entra con un trajecito, con una pollera muy de oficinista, y se la va sacando y va perdiendo como esa separación, ¿no?, entre ella, que era la CEO de un espacio, y toda esa imagen que tiene que dar, se empieza como a romper y a deshacer en el espacio de la pista de baile. Aparece el consumo ahí también de las sustancias como este liberador, que ella le da confianza por fuera de un espacio que es desconocido. Se besa con una mujer
mujer, digo, empieza como a probar, ¿no? De este mundo, muy como, yo digo, como Janet en Rocky Horror Picture Show, me lleva a eso, ¿no? Me lleva a la ingenua, a la que parece como una inmigrante, ¿no? De estos espacios, que empieza a probar, ¿no? Esa fruta prohibida y se empieza como a divertir por primera vez, e incluso termina teniendo relaciones sexuales con él en uno de los espacios del lugar permitido para eso, ¿no? Entonces, yo siento que a veces es problemático que personas más caretas, digámoslo así, personas que no son del ambiente o que no conocen de lejos vayan a estos espacios porque lo gentrifican, lo vuelven popular, hacen un TikTok, todo el mundo se entera, y como pasa con la chica de brunch y la comida, es lo mismo, termina haciendo lo mismo con la noche tecno, pero a veces también es un espacio, ¿no? para reconfigurar y volarles la cabeza a estas figuras que si no fuese porque este personaje fue a esta noche tecno, quizás nunca se hubiese repensado la posibilidad de su sexualidad, de hacer todo esto que hace, de habitar incluso su liderazgo desde otro lugar. Digo, hay cosas que se pueden aprender también a cualquier edad y en cualquier espacio y no hay que cerrarse justamente a esas experiencias por los prejuicios que se tienen porque no puede convivir el mundo corporativo con el mundo de la noche, ¿no? Si yo les dijese la cantidad de networking que se hace en la noche, no lo podrían creer, pero hay, y pasa eso, y eso es lo interesante de estos espacios en los que todavía tenemos en este mundo tan de las redes, que todo es tan visible, todo tan se comparte, en el que podemos suspender un poco eso y encontrarnos desde un lugar más físico, más sensible, más sentido, sin pensar al otro día, bueno, cuáles son las consecuencias, ¿no? de que yo, un aseo, como ese personaje de Romy, esté en una fiesta con toda esta gente que seguramente ni la reconoce, ¿no? Y quizás pasar desapercibido, pasar por alguien más, es interesante para figuras de poder que la hacen acercarse un poco más a un mundo más terrenal. Y a veces es necesario. Yo creo que a veces es necesario que un CEO vaya a una fiesta tecno, tome algo y se baile desnudo un rato. Creo que es necesario, ¿no? No sé, Lu, si querés cerrar, porque la verdad la columna ha sido espectacular. Y tengo acá el machete para repasar las películas. Dale, para aquellos que quieran anotar. Los Paranoicos, mencionaste primero. Después Pasajes, que es... yo lo pronuncio muy mal. Vos lo pronunciás mejor, por favor. Pero siempre está bien pronunciar en español. Está bien, Pasajes. Está, pero para que la busque, porque viste que a veces no está. Sí, pero si buscás Pasajes, está en movie. Buscás Pasajes y está, perfecto. Aparece, de Ira Sachs. Si buscás Pasajes para Mar del Plata, no. Claro, no. Claro, plataforma 10 Pasajes, no. Pasajes, buscan en movie o por ahí la encuentran. Y Baby Girl. Baby Girl, que creo que está en Amazon Prime. Una de cada una, perdón, gente. Sí, bueno, y el libro Raving de Mackenzie Ward. Búsquenlo, está. Si lo buscan, lo encuentran algún capítulo ahí que les va a llamar la atención. Léanlo, online está un capítulo de teaser para que lo puedan leer. Y después, si les gusta mucho, está el libro disponible en caja negra. Está muy bueno, lo recomiendo. Y recomiendo, ¿no? Que si tienen la oportunidad y todavía no lo hicieron nunca en su vida, de ir al menos una vez a habitar estos espacios, a conocerlos de a poquito, con gente que conocen, con gente que sepa, les invito a hacerlo. Y también les invito hoy a la noche, dejo un chivo muy chiquito, porque hoy a la noche una de mis mejores amigas hace una fiesta, se llama La Chiclex, en Niceto Lado B, va a estar muy buena y un poco es un espacio que también se lleva de un lado político, de un lado de reivindicación política. Toda la trama de esta fiesta es luchar por los trabajadores y luchar por el reconocimiento de ellos, así que me parece que también podemos hacer de los espacios tecno un lugar político y que se difunda más espacios underground para que no nos coman los Hernán Cataño, ¿no? de las fiestas. Bien, ha sido Lu Rodas en su columna mensual. Hola, ¿te gustó? Lindo, ¿no? Está un poco saturado de medios, pero igual anda bien, ¿no? ¿Te gustó? Lindo. Bueno, esto es lo mínimo que te va a pasar. Te van a pasar una serie de cosas medias raras. Vos cuidate, portate bien, no hagas cosas raras, porque yo soy medio experto en torturar a la gente. ¿Sabías? Sí, soy de Escorpio. Bueno. Chao, lindo. Chao, como mínimo. ¿Nunca fuiste al cine? También se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa.
La semana pasada, en su columna mensual de Rocumentales, Gonza Penas, creo que por primera vez, le dedicó toda la columna entera a una película que había visto en Bafisi y que se estrenó, ¿sí?, hace muy poco en salas comerciales. Película llamada Nuestros días en mi memoria, ¿sí? Una película dirigida por Gonza López. Es una peli sobre el grupo Estelares. Y tenemos a Gonza acá. ¿Cómo andás? Bienvenido a la tribu. Bueno, muchas gracias. Contento de estar acá. Como les comentaba recién, un lugar tan emblemático para la historia de Estelares. Así que cuando Cris Zurutuza me pasó esta nota, encantado. Así que muy feliz de estar acá. Le mandamos un abrazo a Cris, la prensera, que siempre está ahí al tanto diciéndonos, che, miren esta peli, miren, y bueno, y ya la habíamos anotado en Bafisi la película. Yo no la pude ver en Bafisi, la vi después, Gonza sí. Pero quería, porque los oyentes no saben lo que hablamos fuera del aire, ¿por qué es tan especial la tribu para Estelares? Bueno, en primer lugar, Estelares tocó muchas veces acá, desde finales de los 90, por lo menos hasta 2006, tocó varias veces. Me acuerdo de, en ese momento, yo los descubrí en el 2003, escuchar algún que otro show en vivo, show que estaba programado que dure 45 minutos, 1 hora, terminaban durando 3 horas, y de ahí me acuerdo que salió un compilado de 5 canciones que todo el tiempo tenía los separadores de la radio, que eran el cover de Virus Pronta Entrega, de La Olla, no me acuerdo, La Remera y alguno más, Maldita Desgracia, y me está faltando uno, y está espectacular. Y Aire, cerraron con Aire y El Corazón sobre todo, eran 6. Está espectacular ese compilado, lo gasté. Después mandé a formatear una computadora y lo perdí, pero me encantaría recuperarlo porque ese show en vivo estuvo espectacular. Sí, le habrás dado que te acordás los temas de memoria, los del compilado, ¿no? Porque había un sonido muy, muy rockero, estaba buenísimo. Y bueno, Manuel siempre cuenta que viniendo para acá, se le ocurre Ella Dijo, y él solía llamarse por teléfono y dejar en el contestador grabada la melodía. Y se deja grabada la versión de Ella Dijo. Vos venís del mundo del videoclip, o sea, vos grabaste un montón de videoclips con muchísimas bandas, sí, voy a mencionar algunas estelares, bueno, Miranda, Las Pelotas, Lerner, Jóvenes Pordoceros, pero decidiste hacer un documental sobre Estelares. Está bien, sos de La Plata, y ahí hay una vinculación, pero ¿por qué? ¿Por qué decidiste Estelares y no otras de las bandas pertenecientes a esos 70 videoclips que hiciste? Para mí no solamente es un documental, sino que es una declaración de amor a mi banda favorita de todos los tiempos. Estelares la descubrí en el 2003, me pasó un CD un compañero de la secundaria. En ese momento no había un mango en Argentina, no solo que no había pesos, había patacones, claro, claro. Y yo me acuerdo que como no había un mango, agarré un cassette de mi vieja, no me acuerdo de quién, y le puse cinta scotch al cuadradito ese que tenía en el lomo y lo regrabé. De un lado con la canción de la 1 a la 7 y del otro lado de la 8 a la 13, 14. Me grabé todo Ardimos. También otro cassette que lo gasté al punto que un vecino me golpeó y me dijo, ¿me podés grabar el cassette? Porque lo escucho tanto que lo quiero escuchar bien. Y a partir de ahí fue la banda que me acompañó durante toda mi vida. A veces en mayor momento, a veces en menor momento, pero es... no sé, tiene algo las canciones estelares que a mí me conmueven. Por otro lado, me interesaba investigar un poco sobre la identidad cultural también de la ciudad de La Plata, y me parecía que Estelares tenía como no sé, en la década de los 90, la cultura en platense en la década de los 90 era muy vibrante, y me parecía que hacía un 2 por 1, ¿no? Como contar la historia de mi banda favorita y al mismo tiempo a través de la historia de ellos hacer un vínculo sobre su contexto más próximo, que era la ciudad de La Plata. Es uno de los ejes sobre los que nació el documental también, ¿no? Investigar esta hipótesis de que todo artista es fruto de su contexto, y bueno, un poco eso está en vínculo constante. Por eso elegí Estelares, porque es de todas las bandas del mundo, a mí es la que más me conmueve. En el documental queda muy claro algo que
que es bastante complejo, ¿no? Que es lo que le pasa a Estelares durante parte de su... Sobre todo cuando surge... hablábamos con Gonzalo Pena, no con vos, el compañero que hace la columna de documentales, sobre que Estelares es una banda muy conocida, pero no se conoce tanto de sus orígenes, y que el documental viene un poco a saldar eso. Pero además es una banda que tiene vinculaciones con el tango, por ejemplo, que es un género muy popular, sobre todo cuando surge en Argentina o aquí en Buenos Aires y alrededores. Y Estelares además surge en un momento que, siendo tanguera o teniendo vinculaciones con el tango, lo que era popular en el rock era más el rock chabón, el rock barrial, y lo dificultoso que les resultó como congeniar eso. ¿Cómo lo viviste vos ese camino? Porque vos hablaste de 2003, pero eso ya había pasado en los 90 en ese momento. Bueno, yo nací en el 87, un poco también para mí era ir del 2003 hacia atrás. Manuel escribe la primera canción en el 86 y la peli va como toma como ese acontecimiento como el origen del universo de Estelares, como si fuese el Big Bang. Por eso la película va como expandiéndose y van entrando nuevos personajes y nuevas cosas. Me pasa con también, al haber investigado esa época de los 90 para el documental, había dos movidas, como vos decís, el rock chabón y por otro lado el rock sónico. Y lo interesante de Estelares es que ellos siempre fueron con una convicción muy clara sobre el tipo de canciones y el estilo que estaban buscando, con Manuel, con Víctor y Pali a la cabeza. Con esta idea lo dice Germán Wiedemer en el documental, esta idea de una banda de rock con un cantante de los 70, y un poco ese es el espíritu también de Estelares, ¿no? El tango, como vos bien decías, el rock y también la canción popular argentina, podría ser Fabio, Sandro. Me parece que ahí se engloba un estilo que es muy particular, que un poco también hace que el reconocimiento o la forma de descubrir o el descubrimiento de Estelares haya estado un poco retrasado, porque no era lo que se estaba consumiendo comercialmente en ese momento, pero es lo que le da esa impronta tan particular. Gonzalo, quería preguntarte por tu acercamiento a la banda, más allá del documental, pero también incluyendo los inicios del trabajo de este documental. ¿Cómo fue si tenías una relación previa al trabajo de este documental, si ya eras medio parte además de los fieles de los recitales, si ya tenías una relación previa? No, más allá de consumir de su obra, en el 2012 o 2013 hicimos el video de Rimbaud, de la canción Rimbaud con Manuel y Eusebio Poncela. Después, muchos años después, Manuel protagoniza un corto de ficción que yo dirigí, que se llama Móvil 9, que está en YouTube, que justamente termina cantando una canción de Leonardo Fabio. Y a partir de ahí se generó como un vínculo, que hicimos el videoclip de Los Cielos Parlantes, después hicimos Tiempos Dorados, donde estuvimos nominados a los premios Gardel. Después hicimos el docu-show del primer show, valga la redundancia, de Estelares en el Luna Park, que se llamó Esas Mágicas Canciones, y un poco también esa es la génesis de este documental, porque nosotros aprovechamos la dinámica de ese rodaje para grabar más entrevistas y hacer como una estructura inversa a lo que fue ese docu-show, donde las canciones son las protagonistas y los testimonios decoran. Bueno, hicimos como el camino inverso y decir, bueno, los testimonios esta vez van a ser los protagonistas y las canciones van a decorar. Pero el vínculo fue un poco gracias al cine, gracias a la música, no sé, al destino también que nos fue cruzando y se generó como ese vínculo de confianza de ellos para conmigo, que estoy totalmente agradecido, porque de repente poder poner en imágenes las canciones de tu banda favorita, qué sé yo, es un montón. Sí, y lo imagino, además de la parte laburaste con él y con ellos, con Manuel y con toda la banda, pero me imagino que hay algo de esto, de la banda más importante de tu vida, que debe sentirse en un punto como una responsabilidad, hacer, más allá del docu-show y los videoclips, hacer un documental sobre esa banda que es la banda de tus amores. ¿Cómo fue ese laburo en lo personal, ¿no? ¿Sentiste en algún momento como cierta presión autoimpuesta en cuanto a eso? ¿Cómo lo laburaste eso? Sí, diste en el clavo, porque estuve, mirá,
un año editando la película, solo, encerrado, así como que nadie sabía mucho de lo que estaba haciendo. Y en un mes edité, la película dura 92 minutos, en un mes edité 80 y los últimos 12 minutos estuve 11 meses. Hasta que Gloria López, mi productora y coequiper en este proyecto, me dijo, bueno, hay que terminarlo este proyecto. Déjate de joder. Pero aparte, yo esos 10 minutos que me faltaban, viste, como decía, no se me ocurre, no sé qué, buscaba a otros colegas, editores, y les pasaba el material para que lo editen, me lo mandaban, no me gustaba, lo empezaba a reeditar, se lo pasaba a otro, no me gustaba. En realidad lo que estaba pasando es, como vos bien decís, era un poco también sentir esa responsabilidad de que, bueno, terminan estos 10 minutos y se termina la película. Y es una responsabilidad Estelares representan cosas muy importantes, las bandas en general representan cosas muy importantes para las personas. Uh-huh. En este caso es una banda que para mí es importante también, entonces empecé a pensar y a enroscarme con todo eso y decía, bueno, estoy resumiendo bien estos años está a la altura de la banda, la película. Empecé como a paranoiquear mal y encima no me cuesta esa. y bueno, sí, costó cerrarla, pero creo que bueno, nada, que se pudo lograr, digamos, ese cierre. Eso. Estamos hablando con Gonza López, él es director de Nuestros Días en Mi Memoria. ¿Y qué te dijo la banda cuando vio el producto final? ¿Cuál fue la reacción? No, los chicos están agradecidos con la peli. El otro día cuando fue el estreno, Manuel al presentar la película dijo que nunca se hubiese esperado una película sobre Estelares y que era un gran regalo. La verdad que nos lo hacen sentir así también, porque vienen acompañando la peli desde sumar material de archivo inédito hasta acompañarnos en las funciones de prensa, en notas, en el estreno en Bafisi, ahora el estreno en El Gomón, semana que viene estreno en La Plata. La verdad que están muy contentos, un poco como que no se lo esperaban, porque ya les digo, nosotros grabamos todas estas entrevistas en el contexto de la grabación del docu-show del Luna Park. Y después yo me quedé trabajando, me quedé editando. Manuel vio una cosa previa, un corte previo donde faltaban esos 10 minutos finales. Y después no les contaba mucho más. ¿Viste? Cuando nos juntaban porque teníamos que filmar algún videoclip, decían, no, ¿en qué andás? Estoy editando la película de ustedes. Pero no sé si se la esperaban tanto Víctor, Pali, Manuel sí, porque estaba un poco más al tanto. Claro. Y la verdad que están como súper contentos y nada, subidos a esta que está espectacular, porque la película, como te dije, es una declaración de amor a la banda, es un homenaje, un reconocimiento hacia ellos y un agradecimiento también, porque ellos tanto tiempo nos acompañaron con sus canciones. Decir, bueno, mira, tus canciones ahora están acá, y tu historia está acá, en esta capsulita de tiempo de 90 minutos y es un regalo para ellos. Decidiste cortar la película justo cuando ellos la pegan. Esto es porque ya dijiste, bueno, si no se va de mambo el tiempo, fue una decisión de entrada. ¿Cómo lo pensaste esto? En ese mes que edité varios cortes de la peli sin el final, estaba en principio en una duración de más de 2 horas y media. Y ahí empezamos a resumir un poco, porque el trabajo fue empezar a cortar, porque es inviable una película de tanta duración. Y en ese plan de decir, bueno, hay que tomar decisiones, digo, me parece que el quiebre está, la llegada en este camino del héroe está en sistema nervioso central. De ahí en adelante un poco que la vida pública de la banda se conoce. Y por otro lado era poner en valor esos, como dice Manuel, en 12 chicharras, esos días oscuros tan necesarios, que si no se hubiese hundido no hablaría del amor. Bueno, la peli como retrata esa estrofa, ¿no? Como... también pensando que
que a partir del sistema nervioso central, Estelares es una de las bandas que lo vemos en los grandes escenarios nacionales, internacionales, cerrando festivales, llenando el Luna Park, llenando todos los lugares donde se presentan. Es decir, y no nos imaginamos un poco cómo eran esos primeros años. Bueno, desde llevar equipos en trenes hasta abocarse a estudiar meticulosamente el tango, confiar en sus canciones y mil peripecias que fueron pasando y que lo fueron formando hasta ser esos tipos que hoy vemos cerrando festivales. Bueno, también me parecía que era como lo más interesante de contar. ¿Y en qué proyectos andás ahora? Ahora estoy en el plan de seguir en esta idea de documentales, siempre vinculados a la música. Estoy laburando en uno de tango y en uno, pasa que no sé hasta dónde puedo contar. Hasta donde puedas. Y en uno de una banda pop, quizás la más conocida de Argentina de los 80, pero desde la mirada de la mujer y compañera de toda la vida de su baterista, que es fotógrafa, y que ella retrató la intimidad en fotos, captó impresiones desde el comienzo de esa banda hasta la muerte de su cantante. Bien, y la pregunta obligada es, no te voy a preguntar por la banda, no. Con eso que contó al final, ya más o menos nos podemos dar una idea de cuál es. Fue generoso. ¿Y cómo es filmar en esos proyectos, que está buenísimo? Imagino que sin la ayuda del Inca. Mira, Raúl Perrone suele poner sus máximas en Instagram, y una de ellas es que la mejor forma de resistir es salir a la calle a filmar. Hoy tenemos la democratización de la tecnología hizo que con un teléfono celular pueda salir a filmar. Para mí está buena esa máxima porque también habla un poco de no esperar nada de nadie, menos de un gobierno de derecha. A la derecha siempre le molestó el cine, desde el nazismo y el fascismo en adelante. Algunos lo utilizaron bajo amenaza a sus directores para hacer propaganda. Otros persiguieron y asesinaron a sus directores. Lamentablemente hoy estamos viviendo un tiempo donde el cine está sufriendo ese embate de la derecha. Hay un vaciamiento total. Si vemos los estrenos de hace 4 años y vemos los que están proyectados para este año, estamos menos de un 20% de lo que se produjo en ese momento. Pero bueno, es un ataque al cine, es un ataque a la universidad pública. Esta película, por ejemplo, no se hubiese podido hacer sin la universidad pública. Yo soy de una familia humilde y gracias a que existe una universidad pública me pude formar en un arte de las más elitistas, quizás por lo que cuesta hacer una película, como es el cine. Y los Estelares se formaron porque fueron a La Plata a estudiar, porque había una universidad pública y gratuita. No nos quieren callar nuestra educación, quieren callar nuestras voces, nuestra expresión. Nos quieren inertes pensando en los movimientos del dólar, si va para arriba o para abajo, o si el vocero viajó o se sigue comprando departamentos usando nombre de jubiladas. La mejor forma es tomar esa frase de Perrone y salir y filmar y que no callen nuestras voces. Y hacerlo de esta manera, por ahí te implica que no tenés la peli que vos soñaste, con todas las luces, con todas las cámaras, con un equipo más grande. Pero tenés la película, y la película también pasa a formar parte de un contexto donde el valor de hacer esa película quizás es mayor porque no tenés el apoyo de nadie más que de tu equipo técnico y de la gente cercana que confía en ese proyecto. Así que me parece que está bueno salir a filmar, y ya vendrán tiempos mejores, pero está bueno también salir a las calles a defender todos los derechos adquiridos para que no se los lleven puestos. Gracias, Gonza. No, gracias a ustedes. Gonza López, director de Nuestros Días en mi memoria. Vayan a verla, está en cine ahora, ¿sí?